Bueno, en honor al tiempo voy a presentar a los próximos oradores. Ellos son Facundo Trillo Quiroga, que es responsable del área de tecnología de la información en Medife. Desarrolló su carrera principalmente en la Argentina y Brasil en el segmento de salud, telecomunicaciones e información y cuenta con más de 20 años de experiencia en grandes iniciativas de cambio tecnológicas y organizacionales en la implementación, diseño y desarrollo de software. Y después también vamos a presentar a Fernando Enrique Copolillo, que es médico de la UBA, especialista en medicina familiar y general, gerente de prestaciones médicas de Medife, con certificado en efectividad clínica de la Escuela de Salud Pública de Harvard, y es expresidente de la Federación Argentina de Medicina Familiar y General y ex vicepresidente del Cono Sur del Colegio Mundial de Médicos de Familia. Ellos van a presentar la disertación sobre telemedicina, nueva plataforma sobre Google Cloud, democratización de la salud, cuestiones que surgieron para quedarse y cómo vemos el futuro. Y agradecemos a Medife por ser sponsor de estas jornadas. Cuando quieran, pueden iniciar su presentación. Bárbaro, muchas gracias. ¿Estamos ahí en línea? Sí, ¿podés compartir pantalla o no te deja? Bárbaro, perfecto. Sí, ahora comparto pantalla. Perfecto. Entonces, compartir. Ahí se ve la presentación. Sí, perfecto. Se ve bárbaro. Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias al Hospital Italiano por estas jornadas y por la oportunidad de hacer esta presentación. Para comenzar, el tema del título, ¿no? Muchos preguntarán por el porqué del título que estamos poniendo en la presentación. En realidad nos inspiramos en el libro de Eric Bjornson y Andrew McAfee. Es un libro del 2011, Carrera contra la máquina, que justamente surge en un contexto después de una recesión. Y lo hicimos porque muchas veces cuando hablamos de telemedicina y avances tecnológicos, en algunos casos se plantea el tema como opciones binarias, ¿no? Como una dicotomía, digamos, ¿no? Automatización versus fuerza de trabajo, en algunos casos alguna visión inclusive ludista, ¿no? Del tema. Y lo que nosotros creemos, y que un poco es lo que vamos a tratar de explicar acá con un abordaje un poco diferente, es cómo en realidad trabajando juntos con la tecnología todos ganamos. ¿Okay? Eso es un poco lo que queremos demostrar. Bueno, acá un poco la introducción nuestra. Esta presentación después va a quedar a disposición. Para hablar un poco de Medife, muy rápido, Medife es una organización de medicina prepaga con más de 320.000 asociados en todo el país y 60 sucursales, más de 60 sucursales en todo el país. Trabaja con una red de prestadores, tiene el respaldo del Sanatorio Finoquito, que es un centro que ya nació con la tecnología incorporada, ¿no? Dentro de su ADN tiene gran parte de la tecnología ya incorporada desde sus inicios. Bueno, primero, para presentar el tema, queremos contar un poco la historia, ¿no? De hacer una analogía con la del el inventor del ajedrez, y hacer un poco analogía de cómo a veces sobreestimamos el corto plazo y subestimamos el largo plazo. Cuenta, ¿no? La leyenda que un rey en la India pidió, digamos, algo para... Estaba realmente aburrido, deprimido, en fin, y Sisa dicen que le presentó el juego del ajedrez, le gustó mucho al rey, y como gran agradecimiento dijo, bueno, pedime lo que quieras y te daré el deseo, y el inventor de ajedrez le pidió que le dé el arroz equivalente a duplicar la cantidad pasando de cada escaque el cuadro, el escaque anterior, ¿no? Entonces, primer escaque poniendo un grano de arroz, en el segundo 2 granos, en el tercero 4 granos, y ahí subiendo, el rey le dijo que sí, sin ningún problema, subestimando, ¿no? El rey, digamos, no sabía mucho de aritmética. Al día siguiente sus matemáticos le dijeron que era imposible darle la cantidad que equivalía mucho más de lo que podía producir todo el reino. Bueno, pueden hacer si quieren los cálculos, pero la historia, algunos dicen que termina mal, termina cortándole la cabeza al inventor del ajedrez, pero en resumen lo que queremos contar acá es cómo en general uno tiende a sobreestimar a veces el corto plazo y subestimar el largo plazo. Pasó
al inicio de las .com, y posiblemente el punto nuestro de atención es acá con lo que es telemedicina, de no subestimar el largo plazo, y creemos que es algo que tiene un gran potencial para quedarse, y que, bueno, como complemento, ¿no?, de, como una herramienta más dentro de la medicina. Algunos datos que tienen que ver con la cuestión tecnológica. Podemos ver en los cuadros de arriba a la izquierda y a la derecha la penetración de smartphones, cómo ha ido creciendo. En los últimos 11 años en los Estados Unidos creció más de 3 veces. Y también podemos ver cómo en Argentina hoy tenemos también posiblemente la misma penetración que hay en otros países más desarrollados. Con esto lo que queremos plantear son dos cosas, digamos. Por un lado, cómo iguala también la tecnología, independientemente del estado, de la economía de cada país. En cierto sentido, la tecnología iguala. Y segundo, como herramienta poderosa de penetración, cómo está y llega a todos los rincones del país, ¿no?, la tecnología. Esto también se ve desde el punto de vista cómo han ido disminuyendo los costos en tecnología, ya sea costos de procesamiento, costos de almacenamiento. Cualquiera lo puede ver cada vez. Si quieren, los equipos personales, los teléfonos tienen más capacidad de almacenamiento a un costo proporcional mucho menor. Lo mismo con la velocidad de Internet. Nosotros hoy tenemos una velocidad que antes era, bueno, se incrementó, según estos datos, 180 veces en los últimos 20 años. Y lo mismo, digamos, con la performance, ¿no?, el desempeño de las aplicaciones. Eso quiere decir que la tecnología ha crecido muchísimo y seguramente va a seguir evolucionando más como un aliado. Todo esto generó un cambio en nuestro día a día, en la vida de cada uno de nosotros, cambiando nuestra forma, ¿no?, de ver las cosas. Hoy las innovaciones tecnológicas están cambiando muchísimo, desde, no sé, el transporte, el acceso a la banca, incluyendo con la telemedicina, el acceso a la salud. El contenido tiene un crecimiento exponencial, se ha ido comoditizando. Los datos, la riqueza y el valor de los datos. Muchos hablan que los datos son el petróleo del mañana, pero la riqueza que tienen los datos y cómo esto nos pueden ayudar a diferentes tipos de cosas. Herramientas y algoritmos, cómo nos ayudan a hacer todo mucho más fácil. En nuestro caso, por ejemplo, en particular, ya estamos comenzando a utilizar algoritmos y datos para hacer predicciones, para hacer el análisis predictivo para una medicina preventiva. Y después, desde el punto de vista de exigencia, demanda a los usuarios. Los usuarios, la gente en general, ha cambiado, quiere acceder en todo momento y en todo lugar y desde cualquier dispositivo. Eso es algo que ya los usuarios no tienen tolerancia para esperar horas y horas en una sala de espera. Eso ha cambiado mucho, y nosotros, como dentro de salud, y nosotros en particular como tecnología, nosotros en el área de tecnología somos, si quieren, como una suerte de facilitadores, unos prestadores internos dentro de las organizaciones para facilitar el acceso a la salud. Y tenemos que tener en cuenta, para facilitar justamente las demandas, las exigencias de nuestros usuarios, asociados, pacientes, son cada vez más y más exigentes. Y después, bueno, el feedback en tiempo real, innovación que es cada vez mucho más rápida, mucho más dinámica, y más con las nuevas metodologías, ¿no?, metodologías ágiles que estamos implementando. Acá lo dejo, Fernando, pero eso es un poco de una brevísima introducción de cómo la tecnología ha avanzado, cómo la tecnología es un aliado importante. Y bueno, con todo esto fue que pensamos y diseñamos nuestra nueva plataforma y servicio de telemedicina. Fernando. Bueno, siguiendo un poco la línea que estaba comentando Facundo, la verdad que bueno, primero es muy interesante la asociación de los aspectos técnicos, médicos, con los de la tecnología, ¿no? Y creo que uno de los puntos claves en que nos permitió crecer, de alguna manera, la pandemia ha sido un catalizador en lo que llamamos la digitalización de las cosas. Y este es un encuadre bastante importante.
Cuando hablamos de la digitalización de las cosas, Medife en estos últimos 2 años prácticamente ha pasado por digitalizar 2 puntos grandes. Uno tiene que ver con los procesos administrativos y otro con los asistenciales. En cuanto a los procesos administrativos, con los asociados, para todos los trámites administrativos, las altas, los pagos, las autorizaciones, y con los prestadores, todo lo que ha sido los procesos de facturación y de pago. Y el otro gran capítulo que tiene que ver con lo asistencial, todos los aspectos alrededor de la telemedicina. Entonces, lo que buscamos con esta digitalización de las cosas médicas y administrativas es y estamos logrando, es una mayor eficiencia en todos estos procesos y un acceso rápido a los servicios que presta la prepaga. La verdad que hicimos un trabajo de menor a mayor. Hay una frase que quizás resume este paradigma que trabajamos con Facundo, que tiene que ver con la innovación ágil, que lo perfecto a veces es enemigo de lo bueno, ¿no? Entonces, vamos con un método de innovación ágil creciendo en todos estos aspectos de la digitalización de las cosas. En la prepandemia nosotros teníamos un servicio de telemedicina con algunos médicos que trabajaba unas horas a la semana, con una tasa de uso bastante baja, pero que obviamente con la pandemia entró en valor y tuvo un crecimiento exponencial. Por eso ponemos que fue incrementándose de menor a mayor. En el aislamiento, lo primero que hicimos fue dar, en los aspectos asistenciales, atención rápida a todo lo que eran los casos de sospecha de COVID, así como también el teleseguimiento de los pacientes que fueron confirmados. Para que se den una idea de volumen, de punta a punta, en lo que han sido las 2 olas de la pandemia, Medife atendió 50.000 casos de COVID, y una vez que eran detectados los casos por el servicio de CamDoctor, tenían un teleseguimiento de 10 días, en aquellos casos que tenían criterio. Esto fue un aprendizaje, ¿no? En marzo del 2020 desconocíamos los aspectos mórbidos de la infección por COVID, y a medida que fuimos aprendiendo el manejo, a diferenciar los casos leves, los moderados y los graves, pudimos también generar un equipo de telemedicina para este seguimiento. En la siguiente diapositiva. Bueno, y una de las cosas que también nos encontramos, que es clave, que tiene que ver con la democratización, tiene que ver con la equidad y tiene que ver con el acceso, es la Argentina tiene una distribución asimétrica de médicos, y la pandemia obviamente no respetó esa correlación entre la concentración médica en las grandes ciudades con la distribución que tuvo a lo largo de todo el país y la saturación de los servicios médicos que generó la pandemia. Con lo cual nos fuimos encontrando y fuimos programando un servicio de telemedicina que diera acceso y generara, por encima de la distribución física geográfica de los médicos, una distribución equitativa en la atención, ¿no? Volvemos a estos 2 drivers que conducen las innovaciones que tienen que ver con la eficiencia y el acceso. Un punto clave también es que la telemedicina y CamDoctor nos permitió configurar un sistema de salud por complejidades crecientes. Digamos, nosotros, el servicio de CamDoctor estuvo programado y es
es un ongoing porque se sigue desarrollando, pero con un foco en la atención médica primaria. El 80% de los médicos que trabajan en CamDoctor son médicos especialistas en medicina familiar y general, con lo cual trabajamos líneas de cuidados priorizadas, no especialidades médicas, sino que líneas de cuidados priorizadas, y en este momento estamos lanzando un segundo nivel para esta atención médica primaria de CamDoctor, que es el Sanatorio Fino Quieto Digital, con lo cual nosotros a través de la telemedicina también configuramos un modelo de atención médica diferencial por escalones, como un sistema de atención médica gerenciada, donde el primer nivel son médicos de atención primaria, certificados para el trabajo en esta área, con una capacidad de resolución, lo vamos a ver un poco más adelante, del 90% de los casos, y un segundo nivel con especialidades lineales que trabajan a través hoy y empiezan a trabajar a través del Sanatorio Fino Quieto Digital. La siguiente. Bueno, lo que les comentaba antes, la capacidad de resolución en la plataforma de telemedicina es del 85%. Están todos los procesos digitalizados, incluso las recetas electrónicas. Hoy oscilan los números de consulta, obviamente entre los 15.000 y las 20.000 consultas mensuales. Y además, esto también nos fue obligando a ir desarrollando en esta innovación ágil distintas aplicaciones y distintos procesos de atención en el entorno de CamDoctor, ¿no? Por ejemplo, una de las aplicaciones es la MediHelp, que esto está bien orientada a los pacientes con mayor vulnerabilidad y adultos mayores, que en realidad identifican movimientos y alertan a los familiares para en caso de que dejen de detectar algún tipo de actividad en estas personas. Una de las cuestiones claves para el manejo de la pandemia dentro de los asociados de Medifue fue el desarrollo de una aplicación para teleseguimiento COVID. Esto nos permitía, por un lado, asignar los pacientes a los médicos de familia para esa cohorte de seguimiento que eran los pacientes COVID, que estaban entre 7 y 10 días en teleseguimiento, pero al mismo tiempo nos permitió nutrir una base de datos epidemiológica que nos permitía, en base a la incidencia que íbamos viendo, la cantidad de médicos que íbamos a necesitar para ese teleseguimiento, y según esas curvas epidemiológicas, los casos que esperaba Medife en los siguientes 10 días. Con lo cual, también la trazabilidad de los procesos de atención y las bases de datos nos permitieron también de alguna manera, intentar ir un paso adelante en la pandemia e ir programando servicios. También la información fue clave para gestionar en qué lapsos de días y horas nosotros teníamos los picos de demanda en telemedicina. De esta manera logramos tener tiempos en la sala de espera de 1 minuto. Era llamativo porque durante el día con los datos fuimos viendo que se establecía una especie de rombo, ¿no? Con pocas consultas en las primeras horas del día, con una mayor demanda hacia las horas entre las 10 y las 13 horas, y después iban reduciendo en el tiempo. Y eso nos permitió ir programando en qué momentos del día necesitábamos reforzar nuestros equipos, y eso es lo que logró la calidad en la atención con un tiempo de sala de espera de 1 minuto, ¿no? Pero esto en realidad lo pudimos hacer gracias a la gestión de la información. Una de las cosas que yo les acaba de comentar, que el seguimiento epidemiológico estaba integrado con estas apps específicas para el equipo médico, que le daba trazabilidad a todos los casos. Una cosa que nosotros ya estamos observando es la disminución en las consultas, un impacto fuera de las olas de los picos epidemiológicos que tuvimos
una disminución en las consultas de guardia, que tiene que ver con también una campaña de comunicación muy fuerte que hicimos para que las personas utilizaran el servicio, una inversión de la compañía en aspectos comunicacionales muy fuerte, incluso con cortos en la televisión, en prime time. La idea era poner, como sabíamos que podíamos responder a esa demanda, apostamos a que se incrementara su utilización. Los pacientes evalúan el servicio luego que realizan una teleconsulta y teníamos un grado de satisfacción en una escala de Likert de 1 a 5, de un 95% entre 4 y 5 puntos, de alta o muy alta satisfacción. La siguiente. Entonces, ahora es un poco, esta parte la compartimos con Facundo, le vuelvo a dar la palabra, pero un poco es, nos encontramos, estamos empezando a transitar este camino de la pospandemia, en la que es importante capitalizar los logros y los avances que hemos tenido en la digitalización de las cosas, ¿no? Poder combinar la atención presencial con la atención virtual para poder ganar estos dos drivers que perseguimos, que tiene que ver con la eficiencia y la mejora en el acceso a los servicios. Sí, ahí Fernando, mira, para complementar un poco, lo que queremos resumir acá es, bueno, cómo estamos hoy, ¿no? Hoy, la verdad que la tecnología está cambiando la forma de brindar salud. Lo que comentaba Fernando, cómo creció el uso de la telemedicina. Antes de la pandemia teníamos unas cientos de consultas y después ya decenas de miles, ¿no? de consultas durante la pandemia. Y algunos feedbacks, historias, en el caso, por ejemplo, personal, he tenido familiares míos en el interior que han tenido algún tema, tenían llamados síntomas de COVID y demás, se pudieron atender por telemedicina, si en 1 minuto y algunos segundos lo atendieron. Fueron casos leves que podían tenerlo con internación domiciliaria. Rescato acá mucho la contención que tuvieron. Por un tema que trabajó Fernando con todo el equipo médico fue justamente cómo combinar tecnología con la calidez humana. Un poco acá lo que cuenta en este segundo punto, es el contacto humano es irreemplazable. Entonces, nosotros no lo vemos como una disyuntiva presencialidad o telemedicina, sino tratar de combinar lo mejor de los dos mundos. Es un poco, trabajamos mucho en la plataforma, la experiencia del usuario, la experiencia visual, cómo hacerlo más cercano, más humano, ¿no? Al mismo que sea a través de la pantalla de un teléfono o de un computador, pero trabajamos mucho eso, el tema de diseño, la parte UX, User Experience, y justamente para dar eso, ¿no? Dar esa en estos casos que he tenido, he recibido varios feedbacks muy positivos de gente que se sintió muy contenida, que, bueno, cuando uno compara más en el pico, ¿no? de la pandemia, donde uno tal vez en una guardia tenía 1, 2, hasta 3 horas a veces o más, inclusive en una sala de espera, y como con la telemedicina 1 minuto, sin salir de su casa. O sea, era más rápido, tardaba más el ascensor en llegar o calentar, prender el auto que en tener la atención. Imaginemos el caso de alguien que está con hijos chicos, que lo tiene que llevar por un tema también a la guardia, que es difícil contenerlo, más en la guardia donde estaba expuesto al contagio. Bueno, no solo el caso del COVID-19, pero siempre en la posibilidad justamente de contagio, que justamente la gente que se siente mal va a las guardias, o sea, tiene también esa ventaja, además de descomprimir la salud pública a través de la telemedicina. O sea, son muchos factores, con lo cual nosotros vemos que con este ejemplo, este caso que he tenido y otros en todos los rincones del país, como con la tecnología, como con la telemedicina, ayudamos a democratizar la salud, porque también
es independiente de, el dispositivo. O si uno hace la videoconsulta por un teléfono de alta gama o de una gama media o baja, va a tener la misma calidad de servicio. Con lo Sí. cual vemos un cierto sentido de equidad. Bueno, y esto y muchos temas tecnológicos, hoy más tarde a las 4:30 vamos a hablar más en profundidad más de la parte tecnológica, pero nos valían algunos reconocimientos a nivel mundial. En el caso del el Innovation of the Year que otorga Red Hat en su Summit en el año, la primera vez que una empresa argentina lo obtiene, y el Customer Award de Google Cloud en la categoría de Social Impact, también por todo este trabajo que hicimos en telemedicina. Por eso entendemos que, nada, como resultado es un poco, ¿no?, esta combinación de calidad humana más tecnología más el contenido, es un poco el camino y es donde estamos profundizando. Fue también muy interesante de la perspectiva de recursos humanos, cuando hablaba Facundo esto de la calidad humana, de la calidez. Primero, los médicos que comenzaron a trabajar con varias horas en la semana a través de Camp Doctor, lo tomaron también como un desafío y como un aprendizaje, ¿no? Y tomamos algo que viene un poco también que hablaba de la medicina familiar, que esto es de high tech y high touch, ¿no? También por eso fuimos bastante precisos en la selección de los médicos de familia que estaban como en la primera línea de contención en plena pandemia. Y el desafío que fuimos buscando fue después, una vez que logramos esa demanda que tenía que ver más con la pandemia, es ir transfiriendo esa demanda a lo que llamamos líneas de cuidados priorizadas, ¿no? Como que tiene que ver con líneas de cuidados en atención primaria, por ejemplo, controles periódicos de salud, salud de la mujer, un consultorio de salud sexual y reproductiva orientado a jóvenes y adolescentes, un consultorio para el manejo de factores de riesgo cardiovascular y diabetes, de nutrición. Todas líneas de cuidados priorizadas en atención primaria, de tal manera que fuimos virando o transfiriendo la demanda una vez que superados los picos de la pandemia, que siguen las consultas por COVID, ir transfiriéndolas a estas líneas de cuidados priorizados, con las que da altísimas ventajas también, todo un consultorio de empadronamiento y tratamiento, y poder dar recetas electrónicas con puntos de cuidados intermedios. Esto hace también que mejore mucho el acceso a los servicios en cualquier punto del país. Otro tema también muy importante es la cuestión de los datos. Nosotros también habíamos iniciado dentro de todo este proceso de transformación toda una gestión de datos, y pasamos de hace unos años donde se trabajaba con datos bastante antiguos, justo antes de empezar todo este proceso de transformación, a tener la información prácticamente en línea. Eso, como comentaba Fernando antes, nos sirvió mucho para poder encontrar la mejor distribución del equipo médico para llegar justamente a estos tiempos de espera, ¿no?, de un minuto, qué días, qué momento poner, cuáles profesionales y qué especialidades, y también un poco ver los comportamientos y los pedidos, temas de medicamentos, bueno, mucho la parte de la receta electrónica, es algo que trabajamos. Y otro punto muy importante también fue la salud mental, también combinada con la telemedicina. Al principio, en los meses de la pandemia, donde había muchos pacientes en centros de aislamiento, también se trabajó mucho la contención con profesionales de la salud mental. Y hoy, ¿cómo vemos el futuro, ¿no? Vemos mucho, primero, en ir agregando a la telemedicina diferentes funcionalidades que la hagan más cercana a la experiencia presencial,
La consulta presencial es irreemplazable en ese sentido, digamos, es algo que no lo va a reemplazar la telemedicina, pero sí lo puede complementar. Una primera consulta presencial puede complementarse con diferentes consultas a distancia y sí enriquecer estas consultas a distancia con diferentes mecanismos y aplicaciones que permitan tener datos en línea, datos biométricos. ¿Okay? Son temas que también lo estamos trabajando. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con los datos para hacer proyecciones, más trabajando lo que tiene que ver con medicinas más relacionado a la prevención. Creo que bueno, Fernando, eso es todo por mi parte. Bueno, muchas gracias Facundo y Fernando por la presentación, muy interesante. Acá tenemos una pregunta de un espectador que dice, buenos días, ¿qué ventajas trae la utilización de Google Cloud versus otras plataformas basadas en la nube, según su experiencia? Bueno, del punto, si quieres yo hablo primero la parte tecnológica, después Fernando más la percepción del punto de vista de usuario, ¿no? Ujú. Primero, lo que tiene que ver con la escalabilidad, tenemos, digamos, primero tiene un nivel de escalabilidad y tiene funcionalidades de autoescalado, o sea, independientemente de los volúmenes y las demandas del momento, la plataforma escala casi diría ilimitadamente, en forma ilimitada, eh, con todo, digamos, el respaldo de Google. Detalles después técnicos. Nosotros sí conseguimos una mucho mejor performance, la experiencia de usuario es mucho más ágil, el tiempo de respuesta del video y mismo del pasado dentro de la aplicación es mucho más rápido y más ágil. Bueno, diría que esas fueron, por lo menos son algunas de las ventajas. Bueno, y después también dan todo el respaldo de Google, ¿no? Trabajamos con mucha gente, diferentes ingenieros, arquitectos de Google en todo este diseño. Sí, Buenísimo, acá. Ah, sí, perdón, Fernando, sí, no, comenta. está bien, digamos, como usuario médico, digamos, y como gestor de servicios, el hecho de tener una plataforma propia nos dio mucha flexibilidad, mucha velocidad en la respuesta. La verdad que esto que plantea Facundo respecto a la escalabilidad de la plataforma en momentos críticos de la segunda ola fue un factor clave, ¿no? Porque no quedaban asociados afuera. Exacto. Ujú. Teníamos los datos que nos permitían programar en qué momentos, en qué días y en qué momentos reforzar los servicios. Y por otro lado teníamos una herramienta que respondía, ¿no? Porque había picos de demanda que vos en una hora del día podés tener 50 consultas y a las 3 horas se transformaron en 500. Y Claro. esta plataforma nos dio esa respuesta. También la plasticidad para trabajar algunas herramientas propias de la atención médica primaria, como es la historia clínica orientada a problemas, y poder tener ese proceso de adaptación y la integración con otras plataformas. Creo que fueron factores de éxito para los logros que alcanzamos. Bien, acá también preguntan cuál es el roadmap que ustedes tienen, si nos pueden comentar un poco hacia, digamos, si pueden profundizar un poco en cuál es el camino a seguir a partir de ahora. Mirá, en el roadmap tenemos un roadmap bastante amplio, eh, como así algunos temas en los que estamos trabajando y que tenemos en el roadmap. Tenemos el tema, bueno, de la plataforma, todo lo que tiene que ver con incluir medios de pago, ¿ok? La parte de validación y autenticación con carriers de pacientes. Estamos incorporando también más funcionalidades que tienen que ver con la selección del cuerpo médico y que cada paciente pueda tener también sus
sus médicos de una forma más fácil, queremos facilitarle la experiencia al paciente. Si querés como gran roadmap, diría todo lo que tiene que ver con mejorar la experiencia del paciente en especialidades médicas, profesionales médicos. Hemos trabajado también mucho en todo lo que tiene que ver compartir documentos, algo que también hemos hecho con Google, y otra ventaja de Google Cloud, de GCP, es justamente el desempeño, la performance y la facilidad para compartir documentos, tanto el paciente cuando tiene la videoconsulta, que puede compartir diferentes estudios, como el médico con el paciente, es ida y vuelta, y trabajando mucho en todo lo que tiene que ver con la historia clínica. Hoy tenemos en la aplicación una pequeña, si querés, historia clínica relacionada a la videoconsulta, y estamos trabajando en esa historia clínica, como expandirla e integrarla para que cada paciente, cada asociado pueda tener todo su historial en la plataforma. Bien, hay varias preguntas, pero me quiero quedar con una última que me parece como que sale un poco más de lo técnico, que es un desafío también, porque les estamos viendo la cara a ustedes, ¿no? Que son los que están presentando esto que hicieron, pero digo, hay todo un equipo detrás, entonces una de las preguntas es, bueno, ¿cómo conformaron este equipo para llevar adelante esta implementación y qué roles ocupó cada uno y cuáles fueron también los desafíos de este equipo? Que sabemos que en una empresa como Medife, bueno, es algo grande de llevar, ¿no? Y que tiene un gran impacto. Mirá, buena pregunta. Y voy a aprovechar, he leído algunas horas, tal vez poner algunos comentarios que tienen que ver con algunas otras preguntas que vi en el chat. Dale, igual, perdóname que te interrumpa, cualquier Sí, otra pregunta que tengan los espectadores, los pueden contactar por mail, tienen todo en el perfil de cada uno de los oradores, información de contacto. sí, perfecto, totalmente. Mira, ¿cómo conformamos el equipo? De forma ágil. Nosotros hace unos años empezamos un proceso de transformación, eso de nuevo en la charla de las 4:30 vamos a hablar un poquito más, pero y abrazamos el método ágil. Ahí te diría que la clave es armar equipos multidisciplinares. Lo que fuimos haciendo es, primero, del lado de tecnología, nosotros incorporamos dentro de nuestro equipo diferentes perfiles, diferentes funciones. Básicamente owners, product owner, Scrum, Master, que ayuda, y después el Development Team con diferentes tipos de profesionales, tanto en cuestiones más técnicas como lenguaje de programación, como en trabajos de testing, de QA, automatización, test de performance. Un equipo bastante rico y amplio. Mucho también nos hemos apoyado con partners, trabajamos con partners. Acá si quieren clave para elegir en partner, compartir la visión. Tiene que ser alguien que comparta la visión. Y eso es un poco lo que conseguimos con Google Cloud y con el partner de Google, con los que hemos trabajado, con Centrix, con la gente, el partner con Red Hat también, y con partner de Red Hat, OpenDev. Hemos compartido la visión. Trabajamos como un único equipo. O sea, todos trabajan como un equipo. Y clave también sumar al equipo médico, al equipo usuario, al equipo de Fernando. O sea, todos trabajamos juntos, todos estábamos en el mismo barco. No era un tema, ahora esto lo tiene que hacer tal área, lo tiene que hacer el sistema, lo tiene que hacer. No, no. Era un equipo. Y ahí tomo otro de los puntos, que vi otra pregunta por ahí, que era relacionado a qué trajo la pandemia y demás. Yo diría, mira, el mayor cambio que trajo la pandemia, cambio positivo, porque con todos los problemas que ha traído, la verdad que bueno, rescatemos cosas positivas, fue el cambio cultural. Un poco, y ahí me voy a ir de la parte más técnica, más si quieren la parte humana. Uno, y eso está estudiado, hasta lo he leído en varios estudios de análisis de situaciones, por ejemplo, de heroísmo, de conflictos bélicos, donde no es que las personas, el héroe es una persona, un superhéroe, alguien, no, 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 es mucho el contexto que lo forma. Y acá el contexto del COVID fue, estábamos todos con mucha preocupación, provocaba mucho miedo en el buen sentido, porque el miedo también es bueno. Y eso nos sirvió para unirnos, sirvió para que adoptemos rápido los principios ágiles. Ya no era, la especificación, la decisión perfecta, fue, vamos, es mejor tener algo bueno rápido que esperar lo óptimo. Y
reforzó mucho la unión y el espíritu de colaboración. Bueno, hoy eso está y está funcionando. Nuestro gran desafío es que eso se mantenga, ¿no? Que no vuelva ahora que ya un poco se pierde el temor, porque ya el Sí. virus es conocido y demás, pero eso diría que es lo más importante que debería quedar. Sí, sí, es el desafío que todos tenemos por delante, ¿no? Mantener estas nuevas tecnologías que llegaron para quedarse, pero que también complementen, ¿no?, el trabajo asistencial y que no haya estos miedos que quizás de parte de los profesionales de la salud hay en esto de reemplazar algo que sabemos que no es para eso, que llegó la telemedicina en este caso. Disculpen que los tengo que cerrar, pero ya tenemos al próximo orador. Cualquier otra pregunta que tengan ganas de hacerles a Facundo y a Fernando, los pueden contactar por mail. Y igualmente van a estar dando otras charlas durante las jornadas, así que los pueden volver a ver por ahí. Bueno, muchas gracias y Lucila, te dejo para que presentes al próximo disertante. Gracias. Muchas Gracias, gracias. Gracias, gracias por el Janine. espacio. Muchas gracias.